¿Qué tal, amigos? Un gusto saludarles. Hoy quisiera hablar un poquito de cosas personales que me han acontecido. Quizás los testimonios por creer en Dios y amarlo sobre todas las cosas, la experiencia que nosotros podamos transmitir a nuestros hijos, a nuestros nietos, pero también a otras personas, como el caso suyo, que esto es grabado aquí en el sur de la Florida, Estados Unidos, y de pronto llega al mundo. Es muy importante, ¿sabe? Cuando yo viajé de Argentina a Estados Unidos, mi principal motivo fue prosperar económicamente. De pronto, les soy franco, me cansé de las circunstancias de injusticia que me tocaron vivir. Y sé que hay personas que han sufrido mucho más que yo, pero yo decidí tomar una decisión, irme del país. Y entonces pensaba ir a Australia, como yo trabajaba en una compañía de electricidad, tenía buen sueldo y allá me ofrecían el trabajo, llegaba, tenía un lugar donde vivir con mi familia, estábamos mi esposa y mi hijo Jonathan. Pero una semana antes de viajar a Australia, vino alguien, piloto de una aerolínea, y nos dijo: no, usted tiene que estar en Estados Unidos, y se van a ir, porque en Australia está todo por hacer todavía. Estoy hablando de hace 20 y tantos de años atrás, es mucho. Y entonces decidimos venir a Estados Unidos. Me propuse demostrarle a la gente que me contrataba que yo era bueno. Y empecé, porque acá no había un trabajo de acuerdo a lo que yo me había capacitado, que eran las compañías de media y baja tensión. Por lo tanto, lo que hice fue empezar a lavar copas, como hace mucho en un restaurante. A la semana ya me sacaron y pusieron ayudante de cocinero. Y después quedé en esa sección que me tocaba trabajar como el encargado. Gané mucho dinero. Empecé a amontonar lo que no podía amontonar en Argentina y me gustaba tenerlo, y yo creo que Dios me miraba y se reía debajo de la cama. Yo no lo tenía en el banco, sino que le hablaba a mi esposa, incluso: mira, no me gustan los billetes de 100, prefiero de 20 y que abultan más. Y ya, de hecho, en la parte de los pies de mi colchón, debajo del colchón, ya estaba medio inclinado hacia arriba, porque había logrado juntar bastantes miles de dólares, lo cual me permitía, si regresaba a Argentina, comprar 5 propiedades cash al contado, después de 5 años de trabajar. Escuché la voz de Dios, porque mientras yo me esforzaba en demostrarle a los que me contrataban que yo era bueno, y de verdad hacía mucho más de lo que se me pedía, quería demostrarle que era un buen trabajador. Y bueno, con el esfuerzo y sacrificio, tanto mío como de mi esposa, porque ella también trabajaba a la par mía y era muy buena trabajando, empezamos a juntar esa cantidad de dinero. Y un día escuché la voz del Señor que me dijo: vuelve a Argentina. Mire, yo predicaba, diezmaba, no faltaba a la iglesia, mi testimonio ejemplar. Y de pronto Dios me dice eso, porque predicaba en esa iglesia local donde iba. Digo: wow, esto va a ser una explosión. Dios me llama que vuelva al país a predicar. Y sabía lo que estaba haciendo Carlos Anacondia con Carpa en aquel tiempo. Y decidí volver. Compré equipos de audio muy grandes y bueno, fui con una alegría y un gozo. Incluso a la iglesia donde yo iba me dieron 2 ofrendas para ese viaje que yo hacía. Fue un tiempo maravilloso. Llegué allá, después de visitar a mis parientes, estar con ellos un poquito de tiempo. Empecé a hacer campañas al aire libre. ¿Sabe? Se convertía un montón de gente, pero apenas terminaba, la gente se iba. Y empecé a bajar la cantidad de dinero que llevaba. Llegó un momento que le dije a Tele: mira, compramos una casa, los muebles, porque el coche, porque no nos vamos a quedar sin nada, sino bueno, así mismo fue. Usé el coche, pero la casa nunca llegué a vivirla, los muebles que compramos nunca llegué a usarlos y me quedé sin un centavo. Dios me quitó en 8 meses lo que había juntado en 5 años. Y entonces me quebré. Busqué a Dios y dije: Señor, ¿por qué me has hecho esto? No te entiendo. Todo el esfuerzo que hice, me quedé sin nada. Y fui sincero.
Entonces el Espíritu Santo vino y habló conmigo. Por eso es el programa del día de hoy. Digo, cuando fuiste a Estados Unidos, ¿yo te envié? Dije, no. ¿Por qué fuiste? Entonces dije, fui para hacer una diferencia económica para mi familia. Entonces él me dijo, mis hijos no se mueven por dinero. Y quiero hacer este programa porque a lo mejor están siendo influenciados tú, no por el llamado de Dios sobre tu vida, sino por lo que puedes hacer si logras mucho dinero. Y a veces cambiamos el llamado de Dios por finanzas, por dinero, por riqueza. Bueno, Dios trató conmigo. Digo, ¿qué hago ahora? Entonces Dios me contestó, otra vez me dijo, ahora vas a volver, pero vas a hacer lo que yo te digo. Entonces, cuando yo vine, mi mente era otra. Esa palabra, después de tantos años, miren, el año 84 a la fecha, estamos en el 2026, nunca se me olvidó. Vas a ir, pero vas a hacer lo que yo te diga. Y la pregunta es, ¿estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer? ¿O hay otras influencias que dirigen tu vida para alcanzar metas? Bueno, Dios me prosperó, me bendijo. Cuando llegó el momento en que Dios me dijo, abre tú una iglesia, porque Él me ordenó, y abrí aquella iglesia, tuve que dejar de trabajar donde ganaba muchísimo dinero, cuando mejor estaba, para servir en la iglesia local. Las finanzas me cayeron, pero ahora tenía una palabra de parte de Dios. Vas a hacer lo que yo te diga. Mira, el tiempo ha pasado y Dios me ha prosperado. Hoy quiero mostrarle el barrio donde vivo, hace 25 años, las cosas que Dios me ha dado, la felicidad, la alegría, una buena familia. Y yo quiero dejarte este mensaje en tu corazón. No corra detrás del dinero. Busca la voluntad de Dios, porque es infalible y te bendecirá. Te dice así, Eclesiastés 2:26, preste atención. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Tres cosas que son fundamentales para ser feliz. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para en un tiempo preciso Dios se lo da al que le agrada. Es muy importante, Eclesiastés capítulo 6, verso 1 y 2, escribió el que Dios dijo iba a ser el hombre más sabio en el mundo. Por supuesto, excepto Jesucristo, que es el Hijo del Hombre. Y Salomón escribió, hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. Preste atención, porque es importante. El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, tres cosas importantes también, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfruta, los extrae. Tristeza, ¿no? Tener tantas cosas y no poder disfrutar. Y si que preste atención, se va a dar cuenta que hay gente que no disfruta lo que tiene. Seguimos con los consejos sabios para gente entendida, en la cual Dios, si usted lo pone por obra, puede bendecir su casa, su familia, su propia vida. Primera Timoteo, capítulo 6, verso 9 al 12, dice, porque los que quieren enriquecerse, escuchen, caen en tentación y lazo, y en mucha codicia necia y dañosa, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de mucho dolor. ¿Sabe? Yo dediqué mi vida a servir así. Y Dios me guardó. No solamente eso, porque uno cuando toca estos temas parecería que quisiera que usted fuera pobre. Y no es así. La Biblia dice que si usted busca primeramente el reino de su justicia, todas las demás cosas que usted desee, Dios se las va a añadir. Y así pasó conmigo. Por eso puedo dar estos consejos que son bíblicos, que son de Dios, porque los viví, los creí y los disfruté. Quiero mostrarles un ratito ahora el barrio donde yo vivo. Hace 25 años que vivo en ese lugar, disfrutando de todo lo que Dios me dio, pero no corrí detrás del dinero, sino corrí detrás de su voluntad para predicarle.
Bueno, estos consejos que le he dado son de la palabra de Dios, la Biblia. Y a veces cuando el Espíritu Santo te guía, te hace pensar, ¿será bueno para mí tomar esta decisión o no? Dios no desea tu mal, desea tu bien. Pero te guía para que no corras detrás del dinero, sino atrás del Dios Todopoderoso. Proverbio número 23, verso 4 al 7 dice, no te afanes por hacerte rico. Fíjese las propagandas, televisión, cómo aumentar su riqueza. Sirve a Dios, porque Él es el que te va a bendecir. Dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ninguna? Porque se harán alas como las águilas y volarán al cielo. Usted vio el lugar donde Dios me permitió vivir estos últimos 25 años, cumpliendo las promesas que Él dio para mi vida y para mi familia. Soy un testimonio vivo de que sirviendo a Dios, Dios es el que más paga, el que mejor paga, el que te cuida y te protege y te exalta. Termino con Proverbios 24, 3 y 4. Dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Y con ciencia, mire esto, son dones de Dios esto. Se llenarán las cámaras de todo bien, preciado y agradable. Cuando yo veo personas corriendo detrás del dinero y no cuidan su familia, ni tan tiempo como sus hijos, y no pueden disfrutar lo que Dios creó, digo, qué lástima. Pudieron hacerlo de otra manera, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. A quien debemos amar es a Dios, y si lo hace, Dios te prosperará. Mientras toco este tema, yo sé que hay personas que tienen llamado sobre su vida. Y a veces nosotros dejamos el llamado por correr detrás del dinero. Sin embargo, no nos damos cuenta, como dijo David, que la riqueza y la gloria proceden de Él, el Dios Todopoderoso. Bendición.